Entonces, bueno, vamos a empezar. El tema que tengo asignado el día de hoy, bueno, primero discúlpenme, me presento, yo soy el doctor Roberto Cuentas Lizárraga, soy gastro del Hospital Rebagliati y bueno, esta vez me ha tocado desarrollar este tema de cáncer de páncreas. Bueno, entonces a ver, sin más retraso, vamos a empezar el tema. El cáncer de páncreas, pues es una neoformación del tejido pancreático que, como muchas neoplasias, se caracteriza por un rápido crecimiento, extensión local y a distancia. Es un tumor o una neoplasia o una de las neoplasias malignas que, pese a los avances de la medicina, sigue teniendo aún un pronóstico ominoso, ¿no? Solamente un 5% de sobrevida a los 5 años. Representa el 2% de todos los cánceres a nivel mundial. Es el cuarto cáncer en Estados Unidos y es la segunda causa de muertes a nivel mundial de los tumores gastrointestinales. Como le decía, la tasa de supervivencia es bastante baja, ¿no? La tasa de sobrevida al año es del 12%. ¿Y eso por qué? Porque el cáncer de páncreas, la presentación del cáncer de páncreas, lamentablemente se da cuando la neoplasia ya está avanzada en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces el 80% se presenta con una enfermedad ya avanzada, irresecable, y obviamente eso condiciona pues las bajas o nulas tasas de resección y por tanto el compromiso en la sobrevida del paciente. En cuanto a la incidencia, bueno, vemos ahí precisamente Estados Unidos, los países europeos, ¿no? Tienen una alta tasa de incidencia de cáncer de páncreas, ¿no? Acá tenemos la epidemiología respecto a otros tipos de tumores. En el varón constituye la cuarta causa estimada de muerte por cáncer, ¿no? Y en mujeres también la cuarta causa después de pulmones, mama, colon y recto, ¿no? En el Perú, se registra, esto es bueno, un artículo ya que tiene algunos años, hace más de 10 años, ¿no? Se registró que la incidencia de Lima metropolitana de cáncer de páncreas es de 3.191 por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 3.4 por 100.000. Se registran 1.262 casos nuevos al año, ¿no? Y casi 1.227 peruanos mueren de los más de 1.260 casos registrados, ¿no? En el Perú es el quinto lugar de causa de muerte en hombres por cáncer y en las mujeres el sexto, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, se diagnostica básicamente en la tercera edad. Sin embargo, eh, también las incidencias van cambiando. Recordemos que esta neoplasia, como muchas otras, tiene factores de riesgo en los cuales están implicados los estilos de vida, y obviamente los estilos de vida van cambiando y también la epidemiología va cambiando, ¿no? Clásicamente se describe como una neoplasia de la tercera edad, ¿no? Pero eventualmente vemos a pacientes jóvenes, ¿no? Haciendo un paréntesis, una doctora de mi promoción, ¿no? Fue a un par de meses diagnosticada de cáncer de páncreas, ¿no? Ella tiene, pues, ¿cuántos años tiene? Tiene 43, me parece, o 44. Entonces, hay también estos cambios a veces de la epidemiología. Claro que un caso no hace el cambio en la epidemiología, pero eventualmente podemos ver también este tipo de presentación, ¿no? Pero clásicamente es una patología. También el porcentaje de muertes es más alto entre personas del mismo grupo etario, con una media de edad de muerte de 72 años. A nivel mundial es más alto la incidencia en varones que en mujeres. El grupo de mayor riesgo para desarrollar cáncer de páncreas lo constituye las personas con grupo sanguíneo A y AB comparado al grupo sanguíneo O. Precisamente también los pacientes con grupo sanguíneo A y AB se presentan o tienen o son más frecuentemente de presentación, ¿no?, de casos irresecables. Entonces, los pacientes con cáncer de páncreas y que tienen grupo O tienen
en forma más frecuente un cáncer mejor diferenciado o bien diferenciado en comparación con el grupo sanguíneo, ¿no? ¿Existe historia familiar de cáncer? Bueno, sí, hay cierta agregación familiar. Uno de los posibles factores es que comparten estilos de vida o factores de riesgo ambiental similares, predisposición genética también. Hay unos genes que han sido implicados, ¿no? Como acá vemos el BCRA2 que se ubica en el cromosoma 13. Este gen, pues, o estos genes son responsables de una proporción importante de cáncer de páncreas, con un riesgo intermedio de cáncer de páncreas de 3.5 a 5.8 veces comparado a individuos que no tienen esas variantes patogénicas. ¿Ah? Entonces acá hay una serie de alteraciones génicas, ¿no? Con los riesgos relativos de padecer cáncer de páncreas. Hay otras patologías digestivas, ¿no? Como por ejemplo un síndrome de Lynch, también está asociado al aumento de cáncer colorectal, endometrial, de estómago, de mama y también cáncer pancreático, ¿no? También se encuentran variables patogénicas subyacentes en este síndrome, y tienen un riesgo de cáncer pancreático de 3.68, ¿no? Para la edad de 70 años, lo cual es 8 veces 0.6 más alto que la población general. Entonces, el síndrome de Lynch. El síndrome de Peutz-Jeghers también está causado por variantes patogénicas en este gen, en el STK11, que se caracteriza por desarrollar pólipos, amartomatosos en el tubo digestivo. Tienen un alto riesgo de cáncer, 40% a los 40 años y 76% a los 70 años, ¿no? Esas figuritas que ustedes ven, esas manchas, esas máculas en la mucosa, esas máculas color café, bueno, forman parte del síndrome de Peutz-Jeghers, y y ahí ven esos pólipos, ¿no? Ven esos pólipos. Dentro de los factores de riesgo, un factor de riesgo que ha sido ampliamente demostrado precisamente es el tabaco. Al tabaco se le atribuye el 30%, ¿no? Como factor causal del cáncer de páncreas. Tiene una asociación positiva fuerte con el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Es la causa que continúa liderando el cáncer de páncreas a nivel mundial. Y eso porque el tabaco contiene diferentes carcinógenos, ¿no? Diferentes N-nitrosaminas y sus metabolitos que son considerados, pues, los carcinogénicos más importantes del tabaco. También provocan la mutación de algunos genes, ¿no? Como la mutación del gen KRAS, que es una mutación que se encuentra en forma bastante frecuente y que facilita, ¿no?, la progresión del cáncer de páncreas. Otro factor, bueno, el alcohol también se ha asociado en forma significativa entre los consumidores pesados de alcohol y el cáncer de páncreas, ¿no? En hombres que consumen más de 60 gramos por día de alcohol, comparado a los bebedores moderados. Y bueno, en conclusión, entonces la ingesta de alcohol creciente, particularmente los bebedores pesados, están asociados con riesgo de desarrollar desarrollo de cáncer de páncreas. Y la diabetes mellitus es otro factor de riesgo. Probablemente ya en sus teorías, en las diversas teorías que vienen recibiendo en los distintos capítulos, ¿no?, les han comentado acerca del síndrome metabólico. Y es importante porque no solamente puede relacionarse o puede predisponer a las enfermedades cardio o cerebrovasculares, ¿no?, sino también el vínculo que tiene con el desarrollo de neoplasias. Y precisamente la diabetes mellitus se ha identificado como un factor de riesgo y también como una consecuencia del cáncer de páncreas, ¿no? Uno de cada 4 personas que reciben un diagnóstico de cáncer de páncreas tuvieron primero un diagnóstico de diabetes. Y alrededor de 1 de cada 100 personas que tienen diabetes por primera vez reciben un diagnóstico de cáncer de páncreas dentro de los 3 años del diagnóstico de la diabetes. Entonces, la diabetes con más de 3 años de diagnóstico se ha asociado con un incremento de 1.5 a 4.4 veces el riesgo de padecer cáncer de páncreas, ¿no?
El incremento de la prevalencia de diabetes es probablemente una de las razones por la cual el cáncer de páncreas está aumentando en muchas naciones. Bueno, cada vez hay más diabéticos, cada vez hay más síndrome metabólico y también, bueno, se asocia con el mayor número, con mayor incidencia de cáncer de páncreas. Otro factor de riesgo, por ejemplo, la pancreatitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda, o pacientes con pancreatitis aguda tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer pancreático con el pasar de los años, los que tienen ese antecedente. Pacientes con pancreatitis aguda que no evolucionan a pancreatitis crónica tienen un 0.4% de riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Pacientes con pancreatitis crónica son los que tienen más riesgo, 9 veces más riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Y la pancreatitis crónica de larga data es un factor de riesgo del desarrollo de cáncer pancreático. Otros factores de riesgo, bueno, ya también saben, han escuchado de esto, el consumo de, pues, grasas saturadas, ¿no? Y en este caso, también de las carnes rojas, por ejemplo, que son cocidas a altas temperaturas, porque va a favorecer, ¿no?, el desarrollo, la formación de aminas heterocíclicas que precisamente se asocian a las carnes rojas y estas pues pueden inducir el desarrollo de cáncer pancreático. La carne roja expuesta a altas temperaturas produce la liberación de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas que causan daño del ADN, ¿no? La carne procesada ya se ha identificado como carcinógena para los humanos, ¿no?, que puede provocar incluso enema de colon. Y la carne roja también se ha vinculado como carcinógena probablemente para el cáncer también de páncreas, próstata, ¿no? Bueno, un efecto antagónico a este tipo de- a este factor de riesgo sería pues consumir fibra, ¿no? Consumir alto consumo de fibra por la cantidad de antioxidantes y polioles que tiene, polifenoles que tiene, que contrarrestan el efecto nocivo que nos pueden provocar precisamente las nitrosaminas, ¿no? La obesidad, como les dije al inicio, pues la obesidad se asocia al síndrome metabólico, está asociado al cáncer de páncreas, entonces no solamente asocien pues obesidad con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, sino también existe una asociación cada vez más estrecha con el cáncer de páncreas. Esta es una revista del Pancreatology del 2019, donde precisamente pues se vincula o se asocia la obesidad con el cáncer pancreático y los mecanismos asociados a la obesidad o la obesidad finalmente pues resulta en que va a producir un estado microinflamatorio crónico, ¿no? Un estado microinflamatorio crónico, y eso va a favorecer, pues, adipocinas carcinogénicas, citocinas y quimiosinas proinflamatorias, resistencia a la insulina, altera el nivel de hormonas sexuales, altera el metabolismo lipídico, altera el metabolismo del nitrógeno y la glutamina, ¿no? Por el otro lado, mantener un peso adecuado para la talla mejora la inflamación crónica, mejora la resistencia a la insulina, también el metabolismo lipídico, modifica el perfil de adipocinas, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues la mala alimentación o la sobrealimentación, la inactividad física en pacientes genéticamente predispuestos puede llevarnos al desarrollo de cáncer de páncreas. De otro lado, la actividad física, ¿no? Promover un peso o procurar un peso adecuado para nuestra talla, la modificación de estilos de vida y finalmente, si es que eso no nos ayuda en bajar de peso, la cirugía bariátrica pueden ayudarnos a conseguir un mejor perfil, ¿no? Un mejor perfil o un perfil menos inflamatorio o no inflamatorio que nos predisponga a este tipo de patologías. Entonces acá esta lámina es para que ustedes vean el riesgo estimado de cáncer de páncreas, cómo se asocia con el peso, ¿no? Por ejemplo, para los pacientes muy obesos, tiene el riesgo, el OR, en los pacientes muy obesos es de 1.62, ¿no? Mayor posibilidad de tener cáncer de páncreas respecto a los que tienen un peso normal, ¿no?
Otro factor que cada vez cobra importancia o se habla más, ¿no? Precisamente es la alteración del microbioma, es decir, la disbiosis, ¿no? La microbiota intestinal o el intestino es el lugar donde mayor cantidad de flora, ¿no? De flora bacteriana posee el ser humano, ¿no? Se compone de trillones de microorganismos, no solamente de bacterias, sino también virus, hongos, arqueas, y tiene un rol esencial, ¿no? En la homeostasis del hospedero. Ahí el intestino va a aprender a tolerar, ¿no? O sea, el intestino, las células del intestino van a aprender a tolerar y a tener una convivencia, vamos a decirlo así, entre esta microbiota, ¿no? Con las mismas células del tubo intestinal, ¿no? Lo que ayuda obviamente, es el epitelio intestinal, favorece la homeostasis, permite una interacción, en todo caso, regulada de la microbiota con el sistema inmunológico adyacente, o mejor dicho, que se encuentra en la submucosa o en la lámina propia, ¿no? Entonces hay una interacción que va a permitir, también finalmente un estado de homeostasis, ¿no? De parte del sistema inmunológico hasta la microbiota. Y la disbiosis es el imbalance de la microbiota, ¿no? Van a proliferar bacterias que no son benéficas. Hay bacterias como por ejemplo los bifidobacterium, que son parte de la microflora intestinal y que producen butirato, ¿no? Butirato, por ejemplo, en este caso el butirato va a favorecer la salud de los enterocitos. Entonces, cuando predominan las bacterias, las que son de otras especies o las que son patógenas sobre las que es la flora comensal, podemos entrar o podemos llegar a este desbalance o este imbalance de la microbiota que se conoce como disbiosis. Entonces, la disbiosis tiene un rol también, ¿no? En la aparición del desarrollo del cáncer. Sus metabolitos de esta disbiosis, metabolitos y toxinas pueden iniciar y favorecer el crecimiento del cáncer, van a modular la respuesta inmune sistémica y local del hospedero y también alterando más aún el microbioma, van a alterar el metabolismo del hospedero y el microbioma, y estas interacciones pueden ocurrir en el desarrollo del cáncer en forma local o remota, ¿no? Entonces se ha vinculado precisamente esta disbiosis intestinal también como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer pancreático, y no es el único cáncer que se vincula a la disbiosis intestinal. Incluso acá, bueno, se habla básicamente lo mismo, ¿no? Los riesgos para el cáncer pancreático, ¿no? Vinculado al microbioma oral humano, ¿no? Entonces ya hay estudios que reportan pues este tipo de asociación. Incluso miren la enfermedad periodontal, edentulismo y cáncer pancreático. O sea, ya hay varias hipótesis, ¿no? Que respaldan la relación entre la disbiosis y el cáncer de páncreas. Otros factores de riesgo, o haciendo un resumen, los factores de riesgo tenemos al tabaco, a la dieta alta en carbohidratos y carne, obesidad, diabetes, alcohol, pancreatitis crónica, algunas exposiciones ocupacionales, factores demográficos también, edad, sexo, raza negra, factores genéticos y otras condiciones pueden favorecer un desarrollo de cáncer de páncreas. Entonces, el cáncer de páncreas va a presentarse mayormente en la cabeza del páncreas, en el 65% de los casos. En un porcentaje mucho menor va a ser el cuerpo y un porcentaje aún menor la cola pancreática. El tumor al cual hacemos referencia en esta charla es básicamente al adenocarcinoma de páncreas, que constituye el 85-90% del tumor maligno exocrino más frecuente. Existen otras variedades histológicas, pero bueno, no nos vamos a ocupar porque tienen una incidencia pues bastante baja, ¿no? Y también existen los tumores endocrinos pancreáticos, como los que vemos ahí en el cuadro en verde. La clínica
la clínica en realidad pues es inespecífica, ¿no? Se puede presentar con un dolor abdominal que suele ser epigástrico irradiado de la espalda. Va a ser un dolor abdominal que va a ir, puede iniciar en forma larvada, puede aumentar con el tiempo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la patología biliar que nos puede provocar un cólico biliar que puede presentarse en forma súbita, relacionado al momento postprandial. Bueno, acá no, ¿no? Acá puede empezar con un dolor, un cuadro clínico indolente, un dolor más larvado, que finalmente se va estableciendo. La pérdida de peso, bueno, náuseas, vómitos, anorexia, en realidad es común a muchos cánceres y la ictericia, ¿no? La ictericia también se puede ver en el cáncer de páncreas, porque recuerden que el cáncer de páncreas provoca una obstrucción distal de la vía biliar, va a atrapar la vía biliar, el colédoco, y pues eso va a provocar ictericia, ¿no? Dentro de los signos, también nuevamente la ictericia, el hígado palpable, porque va a estar, el hígado palpable, la vesícula va a estar congestionada de bilis, ¿no? Porque va a estar obstruida en forma distal, es el signo de Kuhn-Borchier. Puede haber ascitis en el caso de carcinomatosis, tromboflebitis también se diagnostica, se puede observar en los pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Como les dije en un inicio, el 80% tiene enfermedad irresecable al momento del diagnóstico, ¿no? Entonces la triada clásica es dolor, ictericia, baja de peso. Bueno, el carcinoma de cabeza de páncreas, ahí vemos pérdida de peso o más frecuencia, 92%, ictericia 82%, dolor abdominal lumbago 72%. Y el carcinoma de cuerpo y cola, la ictericia es mucho menos frecuente, ¿no? Menos de 20%, pero es más frecuente, por ejemplo, la tromboflebitis migratoria. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es con las técnicas de imagen como la tomografía. La tomografía con angiografía es la modalidad de imagen de elección para evaluar el cáncer de páncreas. ¿Y por qué con angiografía? Porque interesa ver el compromiso de los vasos sanguíneos. Entonces, también la tomografía permite proporcionar imágenes de reconstrucción multiplanar, es decir, en planos 3D, ¿no? Lo que están viendo en la figurita en BASE. Me permite también determinar el tamaño del tumor, ¿no? La extensión, si es que hay compromiso vascular, la diseminación. Entonces me ayuda, todo eso me ayuda la tomografía. La resonancia, bueno, puede ser, a veces se puede echar mano de esta otra técnica diagnóstica de imagen, básicamente para diferenciar el cáncer de páncreas de otras patologías, como un tumor neuroendocrino de alto grado, tumores sólidos europapilares, o incluso una etiología, una entidad que no es un cáncer, pero o no es una neoplasia, es una enfermedad de tipo inflamatoria, pero autoinmune, ¿no? Como la pancreatitis autoinmune, que eventualmente puede tener una presentación, ¿no? Como masa y puede entrar en el diagnóstico diferencial de cáncer pancreático. Entonces permite caracterizar tumores pequeños, detecta también metástasis hepática. Como ven ahí, ese es un NM de páncreas, ¿no? Por tomografía. Y pues acá tenemos, por ejemplo, un tumor neuroendocrino de alto grado, ¿no? En resonancia. La ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica la solicitamos cuando tenemos un tumor, en realidad un tumor pequeño que pensamos que puede ser resecable y cuando la tomografía nos da datos inconclusos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque me permite complementar el estadiaje loco regional, ¿no? Entonces me va a ayudar de repente a definir ese tumor que se presume que es pequeño o es pequeño ya evaluado por tomografía y de repente el compromiso o relación que tenga con los vasos sanguíneos, ¿no? Puede que la tomografía no quede muy claro la relación de repente con la porta, la mesentérica por ahí, entonces la ecoendoscopía nos puede ayudar a dilucidar esas dudas, ¿no? Entonces es útil para la detección de lesiones pancreáticas pequeñas que no pueden ser identificadas como por otras imágenes. Y también un beneficio adicional, una ventaja adicional es que también permite la biopsia guiada, ¿no? La biopsia guiada con ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica y tiene pues alto rendimiento, de segura y tiene bajo riesgo de diseminación. La tomografía, ¿no? Con angiografía es el método de elección para el diagnóstico de estadiaje del cáncer.
Me interesa qué cosa, voy a hablar del tumor primario y la relación que tenga con los grandes vasos, arteria mesentérica superior, tronco celíaco, porta, y el compromiso de órganos distantes me va a ayudar a predecir la resecabilidad con el 80-90% de exactitud. Ustedes ven en la figurita, mientras más azul está, cumpliría más criterios de resecabilidad, y al contrario, pues la flechita en rojo pues me indica que más probablemente es un tumor irresecable, ¿no? Obviamente si hay metástasis a distancia, definitivamente es irresecable. Si hay encapsulamiento arterial, ¿no? Es decir, el tronco celíaco, mesentérica superior o arteria hepática, también ya es irresecable. Bueno, entonces, como vamos viendo el sentido de la flechita, ¿no? Cómo va comprometiendo diversos órganos y finalmente van determinando la resecabilidad o no de la lesión. Entonces, los criterios de resecabilidad tomográficos es que haya metástasis a distancia. Es decir, si yo identifico un tumor en el páncreas y a la vez tiene, pues veo metástasis en el hígado, el peritoneo, lamentablemente ese tumor es irresecable, ¿no? Ya no se puede operar. Si es que hay infiltración por contigüidad de órganos adyacentes, como estómago, vaso, colon, también es irresecable. Si hay atrapamiento arterial, es decir, el tronco celíaco o arteria mesentérica superior u oclusión venosa, como de la vena portomesentérica superior, también se considera irresecable, ¿no? Es aproximadamente 25-50% de los pacientes con posible enfermedad resecable, según los criterios de tomografía, tienen lesiones irresecables en la laparotomía. Bueno, entonces, el cirujano puede ingresar pensando que es un tumor resecable porque la tomografía no ha mostrado lo contrario, pero resulta que, pues, miren, una proporción importante eventualmente puede tener criterios de resecabilidad, ¿no? Entonces acá se ve una masa en la cabeza del páncreas con compromiso de la arteria mesentérica superior, ¿no? Y acá hay una vía biliar intrahepática, la vía biliar intrahepática está dilatada, ¿no? Y hay un compromiso de la arteria, de la vena mesentérica superior. La ecoendoscopía, como les dije, ¿no? Sobre todo cuando son tumores pequeños, menos de 3 centímetros, ¿no? Para definir mejor el estadiaje locorregional y también me va a permitir valorar la infiltración local y las metástasis ganglionarias, ¿no? Y la ventaja de que ayuda es una herramienta útil para realizar una punción aspiración con aguja fina y obtener material de estudio para el diagnóstico histológico, ¿no? El CA 19-9, más que un examen diagnóstico, es un examen útil, pero para valorar la respuesta, para el pronóstico y para el tratamiento en casos avanzados. Puede ayudar a identificar la recurrencia temprana cuando una vez que el cáncer ha sido resecado. En el preoperatorio lo que me puede ayudar es al estadiaje preoperatorio. No es específico para cáncer de páncreas, pueden estar elevados en otras condiciones benignas incluso, ¿ya? Como herramienta de screening no se aconseja y tiene un valor significativo como factor pronóstico, ¿no? O sea, si tiene un valor de más de 500, indica claramente un pronóstico más pobre después de la cirugía. Acá les dejo el estadiaje, ¿no? Estadio 1A, 1B, 2A, 2B, estadio 3, estadio 4, ¿no? A partir de ese estadio 3 es un tumor irresecable, ¿no? Los otros todavía pueden resecarse. Ya, entonces acá tenemos en figurita, acá tenemos el cáncer de páncreas menos de 2 centímetros, que está localizado en la cabeza del páncreas, no va a ningún órgano adyacente, no compromete ningún vaso. En el cáncer de páncreas estadio 1B, el tumor es un poquito de más de 2 centímetros, ¿no? De longitud, pero mayormente no hay compromiso tampoco de otros órganos. En el 2A el cáncer puede ir más allá, ¿no? En este caso está llegando a una parte del duodeno. Igual todavía sigue siendo resecable, ¿no? De acuerdo acá a nuestra tablita, se extiende más allá del páncreas, pero no involucra el tronco celíaco ni la arteria mesentérica superior. O sea, que comprometa el duodeno no lo hace irresecable, porque recuerden que en la cirugía de Whipple toda esta parte de acá suele salir, ¿no? Ya en el estadio 2B hay compromiso en los ganglios linfáticos,
El estadio 3 es claramente el estadio irresecable, ¿no? Ven cómo invade el tronco celíaco, y el estadio 4 pues ya es una enfermedad sistémica, ¿no? Ya ha llegado al- ha llegado a ser metástasis a distancia, ¿no? Se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Entonces, si yo tengo una masa pancreática, yo debo pedir una tomografía con una angiografía. Si el paciente tiene metástasis, puedo biopsiar las metástasis para que, en función de su estado también, o de acuerdo a su estado funcional y a la valoración que haga el oncólogo, le pueda administrar algún tipo de quimioterapia, que sería básicamente una quimio paliativa, ¿no? Porque estamos hablando ya de metástasis. Si tenemos una enfermedad localmente avanzada, también podemos hacer uso de la ecoendoscopía más biopsia. En este caso, ¿para qué sería la biopsia? También para corroborar que es una lesión neoplásica, un cáncer, y eventualmente pueda recibir pues algún tipo de quimioterapia, ¿no? Dependiendo de las condiciones, de la condición funcional que tenga el paciente. Si no hay metástasis, entonces es un tumor resecable. Entonces uso la ecoendoscopía nuevamente para corroborar la resecabilidad. Si confirmo la resecabilidad, pues el paciente debería ir a la cirugía. De otro lado, si veo que no es resecable, al contrario, es irresecable, tiene metástasis, bueno, puedo tomar una biopsia de la metástasis y básicamente ahí concluir, y ya el oncólogo, nuevamente de acuerdo a su estado funcional, le dará pues algún tipo de quimioterapia, ¿no? Por el otro lado tenemos a la enfermedad borderline resecable, ¿no? Este tipo de clasificación, o en este grupo de pacientes van a estar los que de inicio no son resecables, pero son potencialmente resecables, ¿no? En estos pacientes que son potencialmente resecables, pues se va a soler dar primero una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la cirugía, que es el tratamiento de elección. Entonces, bueno, acá tenemos el estadiaje preoperatorio, que es básicamente lo mismo de acá, con un poco de más detalle. Y acá tenemos nuevamente pues el tumor resecable, borderline resecable, la enfermedad localmente avanzada, ¿no? Básicamente, repitiendo, el resecable es el tumor que no contacta en ningún punto, ningún vaso principal está siendo invadido, ¿no? Ocupado o contactado por el tumor. Ustedes ven la vena mesentérica está ahí, y la arteria mesentérica también, ¿no? No se tocan, no se juntan con el tumor. Es resecable. Si efectivamente es resecable, la cirugía que debe realizarse es una pancreatoduodenectomía cefálica o la operación de Whipple, que es una cirugía bastante amplia, bastante cruenta. Como ustedes ven en la figurita, se retira no solo la cabeza del páncreas, se retira parte del estómago distal, de la región antropíloro, parte del duodeno, la segunda porción del duodeno, ¿no? También sale la vesícula, la vía biliar común, y tenemos finalmente esas tres anastomosis ahí, ¿no? Después de una cirugía de Whipple, una cirugía bastante amplia. El objetivo, pues, es lograr la resección completa del tumor con márgenes que no estén comprometidos microscópicamente, es decir, con márgenes libres de neoplasia, a lo que se denomina R0, ¿no? Solo un 15% de pacientes son candidatos a esta cirugía después de un estadiaje preoperatorio exhaustivo. Como dijimos al inicio, la mayoría se presenta como enfermedad irresecable, ¿no? Son factores de pobre pronóstico los que tienen metástasis linfática, tumor de alto grado, tumores grandes, valores de CA19-9 elevados antes y luego de la cirugía, y resección positiva de margen. Entonces, el tratamiento de la enfermedad temprana consiste en la cirugía. Sin embargo, la cirugía como único tratamiento pues no es alentador, tiene una supervivencia media tampoco que no es nada pues buena tampoco, ¿no? Es relativamente pobre. Y supervivencia a los 5 años de 8 a 15% debido a la alta frecuencia de recaídas locales o a distancia. Por eso que el paciente debe recibir una quimioterapia posteriormente, ¿no? Entonces, la resección curativa puede desarrollar enfermedad
La resección curativa desarrolla enfermedad tumoral recurrente. El 69-75% recae entre los 2 años y el 80-90% recae entre los 5 años. Entonces, para eso, para tratar de disminuir esa posibilidad, si es que solamente fuese con cirugía, el paciente posteriormente de haber sido operado tiene que ir a quimioterapia adyuvante, ¿no? 5-fluoracilo, ácido folínico, gencitabina se consideran como la terapia estándar. El borderline resecable, como le digo, es el tumor que contacta solamente, les da un piquito a la vena mesentérica, la arteria mesentérica no la invade, la contacta en menos de 180 grados, sin estonosarla, sin deformarla, ¿ya? Pero obviamente este tumor como borderline obviamente está en la línea, está en el borde, pues, ¿no? Entonces de primer inicio no puede ser resecable, por lo cual tiene que ir a una quimioterapia previa. Entonces son tumores potencialmente resecables, reconstruibles. Es imposible, ¿no? Probable que la cirugía logre la resección completa, por eso se requiere la quimioterapia previa, con el objetivo de reducir el tamaño tumoral previo a la cirugía usando quimioterapia, lo cual puede ir o no asociado a quimioterapia. Entonces, el objetivo de ese tratamiento neoadyuvante es incrementar la supervivencia global, aumentar la tasa de R0 y pues el tratamiento temprano de la micrometástasis. Incrementa las tasas de resecciones con márgenes negativos. Eso va a mejorar también la selección de pacientes para quienes la resección no ofrece beneficio de la sobrevida. La sobrevida media global en el rango es de 9, está en el rango 9 a 10 meses, ¿no? Y bueno, acá también les pongo el esquema quimioterápico que se suele dar en ese tipo de neoplasia. El localmente avanzado, el tumor ya invade vasos sanguíneos, ¿no? Siendo imposible una cirugía que elimine la enfermedad por completo, ¿no? También incluye los estadios T1 a 3N1 cuando los ganglios no se pueden resecar en el acto quirúrgico, ¿no? La enfermedad localmente avanzada son aquellos que no son metastásicos, ¿no? Y no son potencialmente resecables, pero ya han invadido algún vaso importante en forma irreversible, ¿no? Representan al 20-30% de los pacientes con cáncer de páncreas al diagnóstico, tienen una sobrevida que varía entre los 10 a 30 meses. Los tumores pueden encapsular la aorta, la vena porta, la mesentérica superior, o involucrar más allá de 180 grados a la arteria mesentérica superior o tronco celular. Algo muy importante cuando uno habla de quimioterapias es precisamente valorar la escala funcional, ¿no? La escala funcional. Si yo les pongo un ejemplo, si yo les pongo, por decir, dos personas, una de 50 años y otra de 80 años, vamos a decir que las dos personas tienen el mismo cáncer, con el mismo grado de evolución, ¿no? En una tomografía. Entonces, al margen del cáncer, ustedes pueden predecir que quien tiene mejor sobrevida, de hecho, va a ser el paciente de 50 años frente al de 80 años, pese a que los dos tienen un cáncer en el mismo estadio, ¿no? En el mismo estadio. ¿Y eso por qué? Porque pues un paciente es mucho más joven, tiene un mejor status performance, en este caso el paciente del ejemplo, el de 50 años. Entonces, el status performance o la escala funcional mide el nivel de actividad que puede realizar un individuo y su capacidad que tiene para el autocuidado, ¿no? Es importante porque me va a entregar información sobre el pronóstico de vida. O sea, al margen de la neoplasia, me entrega información sobre el pronóstico de vida. Va a ayudar a tomar decisiones sobre usos y riesgos de terapia. Si ustedes les dicen, a ver, o qué piensan ustedes, si tengo, nuevamente regresando al ejemplo, el paciente de 50 versus el de 80 años, es más probable que el paciente de 80 años tolere de peor forma la quimioterapia que el de 50 años, ¿no? O dicho de otra forma, o dicho al revés, el de 50 años va a tener mejor tolerancia, muy probablemente, a la quimioterapia frente al de 80 años. Entonces ayuda a tomar decisiones y también contribuye a definir el nivel de asistencia que un paciente necesita, ¿no? Entonces, un componente de la calidad de vida, sí, me está dando información acerca de la calidad de vida, es un factor pronóstico independiente de sobrevida, es decir, al margen del tumor, y cobra importancia en qué casos precisamente en pacientes con cáncer avanzado, ¿no? Más que con cáncer inicial, porque me va a definir la sobrevida, ¿no? Entonces ya le puse el ejemplo de un cáncer avanzado, el mismo cáncer avanzado, en dos pacientes con distinto estatus performance, uno de 50 años y otro de 80.
Hay diversas escalas que valoran este status performance, ¿no? Las más utilizadas es la escala del estado funcional de Karnofsky, ¿no? Y bueno, hay otras, la del ECOG, por ejemplo. Y acá tenemos la del ECOG. ECOG 0 es un paciente asintomático, totalmente activos, como lo que somos cualquiera de nosotros, yo o ustedes. Y bueno, a medida que va subiendo el ECOG, ¿no? Se va revelando, se va acentuando el grado de discapacidad o incapacidad que tenemos, ¿no? Esto de acá es el tratamiento de la enfermedad avanzada metastásica. Si yo tengo un cáncer de páncreas metastásico, yo tengo un cáncer de páncreas metastásico en un paciente con un ECOG avanzado, en realidad debo dar solamente la terapia de cuidados sola nada más, no debo dar otra cosa. Si eventualmente tengo un paciente con un cáncer de páncreas metastásico, pero con un status performance de 2, ¿no? Entonces, bueno, y bilirrubina más de 1,5, unas comorbilidades no tan buenas o no favorables. Hay algunos esquemas de quimioterapias que están aprobados para ese tipo de paciente, como gencitabina, por ejemplo. Y si tengo pacientes con un ECOG menor, es decir, un ECOG 0, un ECOG 1, con un perfil de comorbilidades nada de importancia, y un nivel de bilirrubina menos de 1,5, bueno, se destina la elección es otro tipo de quimioterapia, ¿no? Entonces las quimioterapias también varían de acuerdo al estado performance, entonces me ayuda también a decidir sobre el tratamiento, ¿no? Sobre el tratamiento que voy a dar a los pacientes. En todos estos casos ya estamos hablando de un cáncer de páncreas metastásico, ¿no? Porque recuerden que idealmente el tratamiento es el quirúrgico, es la resección quirúrgica, pero solamente son muy pocos los que pueden ser resecados. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad metastásica avanzada? El cáncer, cuando ya llega a estadios avanzados, pues duele, ¿no? Es casi bastante frecuente, ¿no? En los pacientes con cáncer de páncreas y se constituye en una prioridad de manejo. El 75% presenta dolor abdominal y dolor de espalda, ¿no? Y 80% con cáncer pancreático severo experimentan también dolor severo previo a la muerte. Entonces, ¿qué opciones de manejo tenemos? Bueno, para el dolor, en este caso la quimio, los analgésicos, intervenciones técnicas. De la quimioterapia habíamos hablado del folfirinos. Hay algunas técnicas endoscópicas, como por ejemplo el bloqueo del plexo celíaco, que puede ayudar a controlar el dolor, ¿no? Reduciendo también la frecuencia del uso de drogas y sus efectos adversos, ¿no? Entonces el bloqueo del plexo celíaco se constituye como una técnica para aliviar el dolor en los pacientes con cáncer avanzado y que tienen un dolor intenso, ¿no? La obstrucción biliar, hablamos de que pues el cáncer tapa la vía biliar, la tapa, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a favorecer la éstasis de la bilis, incluso puede sobrevenir colangitis, ¿no? El paciente va a estar ictérico precisamente por el atrapamiento de la vía biliar. También va a dificultar la alimentación. Obviamente, si no hay salida de bilis, pues la digestión de las grasas no se va a poder realizar. Entonces, en estos pacientes se suele colocar, o se coloca, o está indicado colocar un stent metálico, ¿no? A través de un examen endoscópico que es la CEPRE, ¿no? Entonces, el abordaje quirúrgico, la CEPRE es superior al abordaje quirúrgico percutáneo, y tanto que si lo operan o lo hacen a través o externamente los médicos de Burgos. Entonces, los stent metálicos autoexpandibles son superiores a los stent plásticos en pacientes que tienen una expectativa de vida de más de 3 meses en términos de duración, al menos falla terapéutica, menor necesidad de reintervención, menor colangitis, mejor calidad de la vida del paciente. También puede haber obstrucción a la salida gastroduodenal o en la salida gastroduodenal, lo cual se puede al menos aliviar mediante la colocación endoscópica de un stent metálico expandible, ¿no? Entonces ustedes ven ahí la colocación del stent, ¿no? Y acá lo ven en radiología. Entonces, este es un algoritmo del diagnóstico de cáncer de páncreas. Si es resecable, debe ir a cirugía y complementarse con quimioterapia. Si es borderline resecable, primero debe ir a quimioterapia y posteriormente ser reevaluado y valorar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Si es localmente avanzado, quiere decir que ha invadido vasos importantes, ¿no? Entonces, solamente una quimioterapia paliativa en función del estado funcional también. Y si es que hay metástasis
Si que hay metástasis, definitivamente tenemos que determinar el estado funcional del paciente y de acuerdo a eso, pues proponer algún esquema quimioterápico, ¿no? Más acertado para cada condición. Este es básicamente lo mismo, ¿no? Si no hay metástasis es resecable, si es resecable debe ir pues precisamente a la cirugía y posteriormente a la quimioterapia. Si no es resecable puede recibir un esquema de FOLFIRINOX, ¿no? Reevaluar a los 2, 4 meses, ¿no? Y si no hay metástasis, eventualmente valorar la resecabilidad, ¿no? En el caso de un cáncer borderline. Si es metastásico, bueno, en realidad metastásico ya solamente tratamientos paliativos, las quimios son paliativas y eso también va a estar en función del estado performance. ¿Ya? A ver, creo que esa es la última. A ver, sí, esa es la última.